vamos a estar hablando justamente de una mamá que está en la Biblia. Hay muchos ejemplos bíblicos acerca de la maternidad. Algunos ejemplos son buenos, otros son más o menos y algunos son excelentes. Amén. Y estamos hablando de la perspectiva del Señor, ¿verdad? Porque Dios muestra la Biblia así, tal cual somos. Y cuánta necesidad y cuánta bendición podemos tener en la medida que nos apegamos a los consejos del Señor. A medida que nosotros nos acercamos más a los consejos de Dios, sin duda en la vida tendremos mejores resultados. Gloria al Señor. Y quiero hablar acerca de la mamá de Samuel. Y para eso les voy a invitar que ustedes abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo número 1, versículo número 9. Primera de Samuel, versículo número 1, versículo número 9. La mamá de Samuel se llamaba Ana. Entonces vamos a estar hablando un poquito acerca de Ana, ese ejemplo que nos dejó y por qué tuvo tanto éxito como mamá. Porque Ana, hermano, fue una mujer exitosa como madre. Tan exitosa fue, hermanos, que Samuel le otorgó a través de su ministerio varias décadas de paz y de prosperidad al pueblo de Israel. Tan bendecida y tan próspera fue Ana como mamá que Samuel ungió a dos reyes, a Saúl y a David. Amén. Así que fue una mujer exitosa, hablando en términos de proyección sobre su hijo. Amén. Y vamos a justamente estar mirando y observando por qué esta mujer tuvo tanto éxito como mamá. Amén. Tenemos todos, Primera de Samuel, versículo 9. Dice así, hermano, la palabra del Señor. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere tu vino? Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que les has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño.
y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño os oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú manifiestes tu gracia, tu poder, tu bendición, Señor amado, en el nombre glorioso, en el nombre maravilloso de Cristo. Mueve tu mano poderosa en esta hora, Dios mío, aleluya, como lo has hecho en el transcurso de la reunión, Dios mío, en medio de tu predicación, de tu palabra, Dios mío, para que podamos ser iluminados, inspirados, Señor eterno, aleluya, a creer, a tener fe, Dios eterno, en el nombre de Jesús, a que tú harás cosas grandes y maravillosas en nuestro medio, Dios mío, aleluya, y te glorificarás en cada uno de nosotros, Señor. Mueve tu mano poderosa, Padre amado, en esta hora. Queremos, Dios mío, en el nombre de Jesús, estar en esta hora, Dios mío, aleluya, con nuestro corazón apegado a ti, Dios eterno, aleluya, sabedores de que tu mano está, Dios mío, ministrando y tocando las vidas cuando tu palabra es anunciada. Porque la fe viene por el oír y el oír de tu santa y divina palabra, Señor Jesús. Aumentanos la fe, Padre amado, en esta hora. Oramos en tu nombre, Cristo de los cielos. Oramos en tu nombre, Padre celestial, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre maravilloso de Jesús. Ana era una de las esposas de Elcana. En aquel tiempo habían varias mujeres en una familia como esposas. Y a las otras esposas de Elcana tenían hijos. Y lo que describe el capítulo 1 al comienzo, que no lo leí, pero se lo dejo como debe si quieren leerlo, es que algunas de ellas, particularmente una, se burlaba de Ana porque no había podido concebir un hijo. Este dolor, por causa de que había, aparte de sentirse de que no podía procrear, las burlas de alguna manera habían afectado tanta la vida de Ana que sentía una enorme frustración, un enorme dolor que la comprimía diariamente. Y dice que la escritura aquí en el versículo número 7, que lloraba y no comía. Ahora, esto es explicable porque en aquel tiempo, hermanos, la maternidad era algo excepcional, era algo maravilloso, era algo buscado. La maternidad era algo que se tenía en un alto concepto en aquel momento. Si las mujeres se notaban y se veían realizadas cuando podían llegar a la maternidad. Era muy valorada la maternidad. La maternidad era un bien muy importante para la comunidad, para la sociedad y para una familia. Entonces, cuando una mujer no se podía ver realizada, sentía ese dolor y esa frustración y esa carga en sus hombros de que no podía cumplir un propósito mayor estando aquí en la tierra, de que no podía llevar adelante un propósito más digno estando aquí en la tierra. Y por ese motivo dice que Ana sufría al punto que lloraba en los rincones y dice que no se alimentaba, porque en su mente estaba permanentemente el deseo ferviente de ser madre. Ahora, los hombres nosotros no vamos a comprender esta cuestión, ¿verdad?, de la maternidad plenamente, ¿verdad? Vemos a nuestras mujeres cuando están en ese transcurso, en ese periodo. Es maravilloso, es lindo, se ven hasta más lindas cuando están en ese periodo, pero no lo vamos a comprender cuánto para la mujer, hermanos, es importante la maternidad. Hoy día hasta las familias suelen hacer cualquier tipo de esfuerzo para que se pueda cumplir la maternidad y tener un hijo en casa. A veces ni siquiera se escatima por los esfuerzos, porque uno quiere ver y experimentar un nuevo hijo en la casa. Pero la maternidad es algo muy, muy lindo, muy tierno. Yo he visto a mi esposa en 3 oportunidades estar como loca, gritándole a todo el mundo, y a los
30 segundos estar feliz con un bebé en brazos, con una sonrisa de oreja a oreja, amén, disfrutando ese nuevo ser que estaba en su interior y ahora salió a la luz. Creo que esa experiencia es inolvidable para las mujeres, es una experiencia maravillosa. Y las mujeres de esta época veían en esto, hermanos, un propósito divino, veían un propósito mayor que les trascendía en la vida. Veían un propósito tan encomiable que buscaban de todas maneras poder ser mamás. Y Ana, hermanos, no era la excepción. Sentía una enorme carga en su vida. Entonces pensó Ana, ¿qué haré para buscar y para encontrarme con esta bendición de la maternidad? ¿Qué voy a hacer? Y una vez al año todas las familias que vivían muy lejos y muy distantes viajaban a el templo de Jerusalén. Todos sabemos que en aquel tiempo no había locomoción, ¿no, verdad? No había micro, no había vehículo, no había nada. Y la gente hacía el esfuerzo por lo menos una vez al año cuando vivían a varias decenas de kilómetros para viajar al templo y tenían que hacerlo de a pie, con la familia entera, para ofrecer votos al Dios de los cielos. Y dice la Escritura, hermanos, que Ana aquel día se levantó con un ímpetu muy grande en su vida y se fue con su esposo a el templo de Jehová, el templo de Dios en Jerusalén, porque llevaba un solo pensamiento en su mente. Tenía una sola idea en su mente. Tenía una sola motivación en su mente. Era llegar al templo para orarle al Dios de los cielos, para que Él le concediera la bendición de ser mamá. Por eso dice la Escritura del versículo 9, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote estaba allí, ella llegó al templo. Había un entusiasmo grande en su corazón. Había, hermanos, un fervor en su interior diciendo, Dios me puede conceder el milagro. Dios me puede conceder la bendición. El Señor de los cielos puede escuchar mi oración y puede responder para que pueda tener la felicidad de ser mamá. La Biblia nos llena, hermanos, de ilustraciones con respecto a la oración eficaz, con respecto, hermanos, a la oración en el trono de Dios, con respecto, hermanos, a la oración del justo, y que Dios escucha y que Dios está atento y que Dios, hermanos, siempre está de acuerdo en bendecir y otorgar aquellos pedidos de oración que están alineados con su voluntad. Y déjeme decirlo, hermanos, la maternidad está alineada a la voluntad de Dios. La maternidad, hermanos, es algo que va de la mano de la obra del Señor, porque Dios desea que la humanidad se siga proyectando, amén, hasta que Él venga. Eso estaba en la mente de Ana. Tenía un solo objetivo, tenía una sola motivación: llegar al templo y hacer una oración para que Dios le concediera el milagro. Y efectivamente dice la Escritura, hermanos, que Ana llegó al templo y se puso a orar. Y oró largamente, dice la Escritura. Y Elí, que estaba allí sentado en una silla, hermanos, en el culto, mientras todos estaban orando al Señor, seguramente era un momento muy, muy lindo, donde llegaban algunas personas que habían llegado a Jerusalén para buscar a Dios, para entregarle voto al Señor, para tener un tiempo en el templo con el Señor. Seguramente estaban entrando y saliendo. Ana estaba en un lugar, en un sector, y estaba clamando, pero ya la oración se había prolongado bastante, y Elí la observaba, la miraba, y veía que Ana solamente estaba moviendo los labios, pero no se escuchaba ningún tipo de oración, no se escuchaba ningún tipo de voz. Y después de esperar un buen rato, Elí le dijo, bueno, esta mujer tiene algunas copitas de más. ¿Cómo pudo llegar al templo de esta forma? ¿Cómo pudo llegar a la casa del Señor en este estado? Y entonces allí, de alguna manera, le exhorta a Ana, el sacerdote Elí, para que deje ese estado.
Pero fíjese a veces cómo son las malas interpretaciones, ¿verdad? O cómo a veces la observancia sobre la apariencia de algunos nos lleva a veces a cometer algún error. Porque el error de Elí, hermanos, no tenía parangón aquí, ¿no? Estaba viendo a una madre, a una mujer clamando a Dios con todo fervor y entusiasmo, y él mal interpreta la actitud que tenía la mujer allí porque llevaba un buen tiempo y porque su oración no se escuchaba. Y entonces dijo Elí, esta mujer está mal. Está ebria. Cómo a veces mal interpretamos, ¿verdad? Cómo a veces mal observamos las cosas. Pero lo que estaba haciendo Ana, hermanos, era clamar y clamar y clamar a Dios. Ana sabía que esa era una oportunidad inmejorable para estar en la presencia de Dios y rogarle a Dios que le concediera la oportunidad de ser mamá. Y estaba tan decidida, hermanos, que prolongó bastante su oración porque no quería dejar ese lugar hasta que no sintiera la convicción divina que Dios le había escuchado y que Dios iba a actuar en consecuencia a la oración. Yo no sé si alguna vez usted ha sentido esa convicción divina de cuando oramos y clamamos a Dios y buscamos al Señor, sentimos seguridad en nuestro ser al punto de levantarnos y sentirnos complacidos de que Dios ha escuchado nuestra oración y que Dios va a responder en consecuencia a nuestra oración. No sé si alguna vez oró, hermanos, con tanta fe. No sé si alguna vez, hermanos, después de alguna oración usted experimentó ese grado de fe en su corazón. ¿Verdad que eso es muy personal, muy particular, verdad? Pero tenía mucho que ver, hermanos, con la actitud que traía Ana en ese momento. Ana traía la actitud de que estaba delante del Dios Todopoderoso y si había alguna respuesta para ella tenía que venir de la presencia del Dios Todopoderoso. Para Ana, hermanos, Dios era lo máximo, la máxima expresión de poder. La máxima expresión de autoridad, el máximo ser en que el hombre o la mujer o el ser humano se pueda acercar. Y ella estaba pensando, estoy en el lugar correcto, estoy haciendo lo correcto para que Dios me escuche y tengo seguridad en mi corazón que Dios está oyendo mi oración. Y todo lo que necesito es que Dios escuche mi oración. Amén. Esa es una sensación maravillosa. Esa es una sensación gloriosa. Yo creo que esa oración, hermanos, en la vida de las hermanas que tienen hijos, continúa a diario, porque siempre están orando por los hijos. Siempre están orando para que Dios les guarde, para que Dios les cuide, para que Dios les dé capacidades, para que tengan empeño en su vida, para que se esfuercen. Creo que es algo que todas las hermanas que han experimentado la maternidad tienen esa inclinación por sus hijos de clamar y de orar para que los hijos sean la mejor persona posible aquí en esta tierra. ¿Dicen amén? ¿Continúan orando de esa manera? Porque, hermanos, Dios escucha a las madres. Dios oye a las madres. Dios está atento a las madres. Y el peso de la oración de las madres, hermanos, por sus hijos es inimaginable. Nosotros, a veces los seres humanos, no logramos comprender cuánto Dios está atento y dispuesto, hermanos, a obrar en función de la oración de una madre. Por eso, hermanos, las mamás no pueden dejar de orar por sus hijos. No pueden dejar de clamar por sus hijos. Por eso las madres, hermanos, tienen que seguir orando y buscando al Señor esa bendición que Dios tiene guardada en el cielo por sus hijos. Y clamar al punto, hermanos, de que sus hijos comprendan también que no hay nada más importante en la vida que acercarse al Dios de los cielos. Amén. Traigan a sus hijos a la casa del Señor. Acompáñenles en el caminar cristiano. Hablen de Cristo todo el tiempo.
Porque, hermanos, el buen resultado de su vida depende de cuánto sus hijos entiendan lo que ustedes entienden acerca del Señor. No sé si me entienden. La vida espiritual, hermanos, será aceptable para sus hijos en la medida que usted, hermano, interceda y le demuestre la vida espiritual para que ellos la abracen y tengan la bendición de contar con la gracia y el poder del cielo. Amén. Por eso el hecho, hermanos, en que usted tiene que orar y buscar de la presencia del Señor es muy importante. Muy importante. A veces hay mamás que han orado varias décadas por sus hijos. Mamás que han hecho callos en sus rodillas por orar por sus hijos. Mamás, hermanos, que han ocupado mucho tiempo de su vida por orar por sus hijos. Y el resultado ha sido de que sus hijos continúan el legado que ellas les han dejado. No estoy diciendo, hermanos, que todo esto recaiga sobre los hombros de las mamás. Por supuesto, hermanos, que los papás tenemos que estar ahí presentes, pero déjeme decirle, Dios escucha la intercesión de una mujer que clama por sus hijos. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice aquí la Escritura, hermanos, si quiero leérselo, versículo 18 del capítulo que leímos, dice: y ella dijo, halle la sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Hermanos, eso es orar con fe. Eso es orar con fe. A eso yo le llamo, hermanos, orar con fe. Llegó a la casa de Dios, hermano, con profunda tristeza, con profundo dolor. Pero una vez que se acercó al Señor y que hizo su oración y que entendió que su oración fue escuchada por Dios, dice, ya no hay necesidad de estar más triste. ¿Por qué? Porque Dios me ha escuchado. Dios me ha escuchado. Y cuando Dios escucha y nuestra oración está alineada con el Señor, hermanos, siempre habrá una respuesta positiva a nuestra oración. Y déjeme decirle una vez más, orar por los hijos es una oración alineada por el Señor. Dios está alineado con su oración y Dios está dispuesto a bendecirle, gloria a Jesús. Pero es interesante cómo la Escritura, hermanos, resalta en el comportamiento y actitud de Ana de que no estuvo más triste. No estuvo más triste. Esa mujer, hermanos, experimentó una renovación. Hubo en su vida, hermanos, un estado de confort que no tenía hasta ese momento. Experimentó, hermanos, un valor extraordinario y una fe guardada en su interior en que Dios se iba a mostrar a través de la maternidad en su vida. Había tanta seguridad, había tanta fe en su corazón que no hubo más necesidad de estar triste. No vio inmediatamente ni tuvo, hermanos, necesidad de ver ninguna cosa inmediatamente porque sabía en su corazón que Dios iba a responder a su oración. Amén. Por eso cuando tenemos fe en el Señor, hermanos, ya no hay tristeza que valga. Ya no hay, hermanos, un estado de ánimo tan frustrante como la tristeza, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la frustración, ni nada. Todo desaparece porque el Señor ha llenado nuestro ser, hermanos, con una convicción de que Él va a obrar a través o por motivo de nuestra oración. Amén. No estuvo más triste, gloria sea el nombre de Jesús. Versículos más adelante dice que llegó un nuevo año, ella ya había dado a luz a Samuel y a propósito le puso por nombre Samuel porque tenía que ver con la respuesta a su oración, dice la Escritura. Pero cuando llegó el día, dice que Elcana, como hacía cada año, nuevamente se iba a dirigir al templo con toda su familia para rendirle tributo al Dios de los cielos.
para orar al Dios de los cielos, para mostrarse agradecido al Dios de los cielos. Pero en esta oportunidad dice que Ana no quiso ir a Jerusalén, porque tenía una misión importantísima. Y era que cuando su hijo fuera de alguna manera independizado de su dependencia, aquí utiliza la palabra destetado, es decir, que dejara de mamar, lo iba a llevar y lo iba a poner en el lugar que le correspondía, porque ella había pedido de que su hijo fuera de bendición. Y para que fuera de bendición tenía que estar en la casa de Dios. Entonces iba a consagrar a su hijo, hermanos, para el reino de los cielos desde pequeño. Y entonces, hermanos, no viajó a Jerusalén hasta que no fuera con ese regalo al Dios de los cielos. Ese regalo de agradecimiento, ese regalo de favor, ese regalo de bendición, que era llevar su hijo para dedicarlo a Dios y dejarlo en el templo para que él se transformara en un hombre, hermanos, espiritual. Aquí no describe todas las cosas que estaban pasando por la cabeza de Ana. Ni nosotros quizás pudiéramos hasta criticar a Ana, decir cómo puede dejar a su hijo tan pequeño en el templo. Porque tendría, 2 años, 3 años. Supongamos que tendría 3 años y medio, 4, si fuéramos generosos. Llevarlo a un lugar, después de que oró tanto por ella. Pero en su cabeza había algo más que la escritura aquí no detalla. Pero seguramente, hermanos, en su cabeza y en su corazón había un reconocimiento de lo que tenía. Era un regalo de Dios. Y como regalo de Dios, ella quería presentárselo a Dios para que Dios hiciera su obra completa en la vida de Samuel. Debe haber sido una decisión muy, pero muy grande. Una decisión también, hermanos, cargada de emotividad, porque desprenderse de su hijo que tanto había deseado era una situación muy, muy difícil, me imagino. Una decisión muy grande, me imagino. Dejar que en las manos del Señor aquella criatura que Dios mismo le había dado. Seguramente, hermanos, nosotros no podremos descubrir mucho más acerca de las cosas que pasaban por la cabeza en ese momento de Ana. Pero seguramente estaba pensando en términos espirituales y no en términos humanos. Seguramente en su mente estaba alguna idea espiritual que no estaba a veces, hermanos, en nuestra conducta humana. Estaba pensando en lo que Dios podía hacer con una criatura a temprana edad para que se desarrollara como alguien, hermanos, sabio, como alguien entendido en las cosas espirituales. ¿Quién sabe lo que Dios podía hacer con una persona que estuviera en sus manos? Y seguramente esto estaba en la cabeza de Ana. Y cuando llegó el niño a ese momento, a ese tiempo, fue a Jerusalén una vez más y se lo entregó al sacerdote. Versículo 25 dice, y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Gloria sea el nombre de Jesús. Allí está lo que nosotros interpretábamos acerca de lo que estaba en la cabeza de Ana. Quería dedicar el niño para que estuviera todos los días de su vida en la presencia de Jehová. Hoy nosotros, hermanos, como a veces decimos, tenemos el diario del lunes. Porque podemos leer todo de Primera de Samuel y todo Segunda de Samuel. Allí, hermanos, está lo que pasó con este niño. Y como dije al comienzo, hermanos, de mi presentación, de que este niño se transformó en un caudillo para su pueblo.
Este niño condujo la vida espiritual, moral y social por varias décadas para su pueblo. Eso era lo que estaba en la cabeza y en el corazón de Ana. No sabía que era lo que definitivamente iba a hacer Dios, pero seguramente Dios iba a hacer algo porque utilizó su vida para traer a ese niño después de que su situación era tan difícil, para que él lo pudiera tomar nuevamente y ser de bendición para la comunidad. Este niño, hermanos, ungió a 2 reyes. Al primer rey de Israel, que fue Saúl, y al segundo rey que fue de Israel, que fue David. Estuvo en medio de las grandes transformaciones del pueblo de Israel. Estuvo en medio de las grandes obras que Dios hizo en el pueblo de Israel. De hecho, hermanos, él fue el que dirigió el mundo espiritual y moral del pueblo de Israel. Y todo comenzó, hermanos, con una oración de una mamá. Todo comenzó, hermanos, con una oración, una intercesión de una mamá afligida porque no podía quedar embarazada. Todo comenzó, hermanos, simplemente lo decimos en nuestra propia, digamos, limitación, con una oración, pero nada de simplemente, una oración es poderosa. Una intercesión a Dios es poderosa. Dios puede hacer cosas extraordinarias. Por eso le dije, hermanos, la mamá, no dejen de orar por sus hijos. No dejen de, hermanos, estar siendo sus maestras espirituales a sus hijos. Amén. Traigan a sus hijos al templo. Traigan a sus hijos a la casa de Dios. Sean, hermanos, las personas que moldeen o que influyan en el carácter de sus hijos para que se transformen en amadores del Dios Todopoderoso. Porque cuando amamos a Dios, cuando creemos en Dios, cuando abrazamos la fe en el Señor, hermanos, las expectativas aumentan tanto que ni siquiera podemos nosotros imaginarnos. Amén. Las expectativas de nuestras vidas pueden volar. ¿Quién sabe lo que Dios hará con nuestra vida? ¿Quién sabe lo que Dios hará con nuestro ser? ¿Quién sabe lo que Dios hará con nuestra vida? ¿Quién sabe lo que Dios hará con nuestra gente, con nuestros hijos? ¿Quién sabe? Eso está en el corazón de Dios. Pero cuando oramos, podemos levantarnos tranquilos y sin miedo de que Dios se va a encargar. Cuando oramos y esa convicción espiritual llega a nuestra vida, uno se levanta, hermano, sonriente de la oración, feliz de la oración, diciendo: Dios me ha escuchado. Creo en que Dios va a actuar. Creo que habrá un milagro que Dios hará un poco más adelante. Creo en el poder transformador y renovador del Señor. Amén. Así que las mamás, hermanos, no limiten su imaginación con respecto a sus hijos. No lo limiten. Dios puede hacer cosas extraordinarias. Amén. Pero nuestra vocación o su vocación como mamá es, hermano, influenciar a sus hijos para que vean lo que usted ve acerca del mundo espiritual. Para que vean lo que usted ve acerca de Jesucristo. Para que vean lo que usted ve acerca del poder de Dios y nuestra relación con Él. Póngase de pie en esta hora, vamos a orar. Vamos a buscar al Señor, aleluya. Yo quiero orar por las mamás en esta hora en el nombre de Jesús. Y quiero pedirle al Señor que Dios les dé sabiduría, que Dios ilumine sus vidas. Que no se cansen nunca de orar y de buscar al Señor. Que Dios renueve sus fuerzas.